Bueno, egunon guztioi, y muchas gracias al Sponirie por haberme invitado a estar aquí con todos vosotros en esta reunión final de proyecto. Gracias especialmente a Xavier y a Carlos por la invitación. Y antes de empezar mi presentación sí que me gustaría decir que el trabajo que habéis hecho es impresionante y creo que viene a rellenar una laguna que había en el conocimiento y que yo creo que va a ser muy útil tanto para la toma de decisiones como para la creación de conocimiento. Y de hecho ya veréis cómo esto engarza lo que habéis hecho vosotros con lo que nosotros hemos estado haciendo, pero vosotros vais todavía un pasito más allá. Lo que voy a presentar yo es un trabajo que estuvimos haciendo hace un par de años para el Instituto Vasco de Estadística, en el cual lo que tratamos de analizar es el papel que juega la economía vasca en las cadenas globales de suministro o, dicho también de otra forma, el papel que juega el comercio internacional en la economía vasca. Este es un poco el outline de mi presentación. Voy a hacer una breve introducción para contextualizar el trabajo. Luego presentaré la metodología y los datos que nosotros utilizamos para hacer el trabajo, los resultados y una serie de conclusiones, y también trataré de ligar un poco este trabajo con lo que habéis estado haciendo vosotros en Sponirie. ¿Cuál es el contexto de este trabajo? Bueno, todos sabemos que en las últimas décadas y que quizás en el último 50 años la economía mundial ha cambiado notablemente. Ha habido un aumento de la globalización de la economía con fenómenos como la deslocalización, la integración vertical, el outsourcing, el offshoring, etcétera. Y todo esto lo que ha llevado es a un incremento en la longitud de las cadenas de valor y a un aumento en el interés, pues, tanto desde la academia como en los tomadores de decisiones, en saber cuáles son las implicaciones económicas de todos estos fenómenos y sobre todo de la expansión de las cadenas de valor. Habitualmente, históricamente, las estadísticas de comercio internacional pues, daban una buena información, o se podría intuir a través de ver las estadísticas internacionales de en qué medida esos aumentos en las exportaciones en el comercio internacional implicaban un mayor beneficio, un mayor desarrollo económico para las regiones exportadoras. Pero esto en las últimas décadas ya no es así y se debe, y ya lo veréis luego, porque hay cada vez un aumento mayor en las exportaciones de bienes intermedios. Entonces, el mensaje es que un elevado volumen de exportaciones no significa necesariamente que el comercio exterior tenga un impacto alto en tu economía. Por ejemplo, en el caso del País Vasco, el ratio exportaciones-GDP es el 65%. Exportamos muchísimo, pero eso no significa que las exportaciones supongan el 65% del GDP. Y es que parte del valor de las exportaciones es valor que anteriormente hemos importado de otras regiones, son importaciones intermedias. Este, por ejemplo, es el caso de las gasolinas. Euskadi tiene una refinería muy grande, la más grande de España y una de las más grandes de Europa. Importamos unas grandes cantidades de crudo y una buena parte de ese crudo lo transformamos en productos refinados que exportamos. Entonces, por ejemplo, una parte del valor añadido de las gasolinas que exportamos a Estados Unidos es en realidad el valor del crudo de petróleo que importamos de Saudi Arabia, de Arabia Saudí. ¿Qué quiere decir? Que si de un año a otro vemos que el valor de las exportaciones de Euskadi de gasolina se ha doblado, eso no significa necesariamente que el valor añadido que se queda en Euskadi se haya doblado. Puede ser que lo que haya aumentado es el valor del crudo. Entonces, las estadísticas de comercio internacional en un contexto de globalización con un aumento del comercio de bienes intermedios hay que tomarlas con mucha precaución a la hora de interpretarlas. ¿Y esto por qué es así? Bueno, hace 50, 60 años la mayor parte del comercio internacional era de bienes finales, por ejemplo, y bienes finales, y que la mayor parte de ellos, obviamente, como el comercio internacional de bienes finales, no necesitabas importar bienes intermedios y prácticamente todo lo que tú exportabas era valor añadido doméstico. Que os he puesto dos ejemplos típicos en Euskadi, las hachas o las máquinas de coser que se producían en Eibar. Esto ya no es así. Ahora cada vez las cadenas globales de suministro son mayores y ahora Euskadi importa y exporta una gran cantidad de productos, tanto finales como intermedios. Pues desde ruedas, vehículos, partes de vehículos, etc. Es por esto que ahora ya las estadísticas de comercio internacional tienen que ser reinterpretadas y hay una necesidad de buscar nuevos indicadores
que traten de reflejar mejor cuál es el verdadero impacto del comercio internacional en las diferentes regiones y cuál es el papel que cada una juega en esa cadena de valor. No solo regiones, sino también sectores. Y en este contexto, en las últimas décadas, y con la proliferación de tablas multiregionales input-output, han aparecido diferentes conceptos como el Factor Content of Trade, el Trading Value-Added in Trade y las Value-Added Exports. Estos son indicadores que se están utilizando actualmente a nivel internacional para ver cuál es el papel de los diferentes países en las cadenas de valor. Aquí os he puesto, por ejemplo, el caso muy típico de Euskadi. En Vitoria tenemos una factoría de Mercedes en la cual producimos este modelo, la Mercedes Vito, y nosotros lo exportamos. Es un producto final que nosotros exportamos. El asunto es que una parte del valor añadido de esas furgonetas es producido en Euskadi, pero otra parte es pues, componentes que son producidos en la República Checa, en Italia, en Alemania, en Navarra, en otras partes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor que realmente es generado en Euskadi o el empleo que es generado en Euskadi asociado a esas exportaciones? Y también otra pregunta es, ¿en qué medida las exportaciones vascas se soportan por importaciones que hacemos de otras regiones? Esas son las preguntas y ahora vamos a ver cómo nosotros hemos tratado de responderlas. ¿Cuáles son las metodologías y los datos que hemos utilizado? Bueno, la idea es aquí tenemos un puzzle, que es la cadena de valor global, que en cada step, en cada paso de la cadena de valor, una industria de un país va añadiendo valor y se lo pasa el producto intermedio a otro que añade valor, etcétera, etcétera, hasta que llega al consumidor final, ¿vale? La idea es, dentro de ese puzzle, tratar de ver qué valor es añadido por cada empresa y por cada industria y por cada país en cada eslabón de la cadena de valor. Y para eso nosotros lo que hacemos es utilizar, como ya he comentado, modelos multiregionales input-output, es lo que se utiliza habitualmente, hay diferentes bases de datos y demás, y nosotros, un grupo de investigadores que está compuesto por Eric Diesenbacher de Universidad de Groningen, José Manuel Rueda Cantuche del Joint Research Center y yo mismo, desarrollamos un método para tratar de descomponer esas exportaciones bilaterales que nosotros vemos en las estadísticas internacionales. Es decir, yo en las estadísticas internacionales veo que Euskadi está exportando gasolina a Estados Unidos, pero yo lo que quiero ver es el valor de esas exportaciones, qué parte es del sector de refino de Euskadi, qué parte es de los servicios auxiliares al sector de refino, qué parte es crudo que se importa de Saudi Arabia, etcétera, etcétera. Entonces, el método que nosotros hemos desarrollado lo que hace es descomponer el valor de las exportaciones en trocitos. Tres grandes trozos. Uno, la parte que es doméstica, el valor añadido que se genera en el refino de Euskadi. La parte que es importada, el petróleo de Saudi Arabia. Y luego hay otro componente que normalmente es menor, que es el double counting que le llamamos, y es el valor que cruza la frontera dos veces. Por ejemplo, Euskadi exporta a Navarra acero. Navarra con ese acero produce una parte de la Mercedes Vito y nosotros luego eso lo reexportamos a Alemania. El problema ahí es que en las exportaciones de Euskadi va a aparecer el valor del acero, ¿vale?, que hemos exportado en primer lugar a Navarra, pero luego cuando exportemos el vehículo finalizado también estamos contabilizando el valor del acero. Entonces se trata también de hacer ese neto. Este es el report donde explicamos la metodología. También desarrollamos una herramienta, un software que permite a usuarios hacer este tipo de descomposiciones y demás. Y en la descomposición la hacemos a nivel de país y de sectores. O sea, las exportaciones las podemos hacer en muchos cachitos. Y distinguimos, por ejemplo, el valor añadido doméstico en las exportaciones. Por ejemplo, el valor añadido de la industria de la ingeniería vasca, que está asociado a las exportaciones que hace Euskadi de productos de la metalurgia, al sector de la automoción de Polonia y que acaba en la demanda final que hace Francia de coches de Alemania. O sea, podemos seguir un montón de dimensiones de la cadena de valor, ¿vale? Y lo mismo con la parte extranjera, es decir, el valor añadido en el sector del plástico de Alemania, que está asociada a las exportaciones que hace Francia al País Vasco
de materiales de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, bueno, aquí no voy a ir a este tipo de detalles, pero bueno, sí para cuestiones específicas de los stakeholders puede interesar o un país específico, por ejemplo, Ucrania, o puede interesar un producto específico, no sé, productos electrónicos o lo que sea. Entonces, esto es más o menos lo que nosotros hacemos, crear una serie de indicadores, en concreto son 8 indicadores, y a partir de aquí, esta es un poco la metodología. El punto de partida es esta tabla Input-Output, que es la Intercountry Input-Output Table del año 2015, que es producida por la OCDE, y que es una tabla multirregional Input-Output que incluye 65 países y 36 industrias. Ese es el punto de partida, y nosotros lo que hemos hecho ahí es introducir datos de Euskadi dentro de la tabla. Y para ello lo que utilizamos es las tablas Input-Output de Euskadi y datos también de comercio internacional, tanto de exportaciones como de importaciones, en las mismas clasificaciones que tiene la tabla Intercountry Input-Output, ¿vale? Los mismos países de origen y destino y la misma clasificación de sectores. Y lo que hicimos básicamente es coger las filas y las columnas que representan a España de industrias y desagregarlas entre Euskadi y el resto del Estado. Y una vez que ya tenemos eso, ya podemos aplicar la metodología y calcular esos indicadores de cadenas de valor. Algunos resultados. Bueno, este es el valor de las exportaciones de Euskadi en el año 2015, que eran 42.000 millones de euros, que esto es lo que comentábamos antes, esto es equivalente al 65% del GDP vasco. Pero realmente estas 42.000 millones de euros, ¿cuánto valor están generando en Euskadi? En realidad, esto lo podemos descomponer en 3 componentes y ver que de los 42.000 millones, más o menos la mitad, 21.000 millones, es valor añadido en Euskadi. Y el resto son importaciones, es decir, el petróleo que comentábamos de Arabia Saudí, que luego está embebido en las exportaciones. Básicamente, por cada euro que exportamos, 0,5 céntimos es 51 céntimos es valor añadido generado en Euskadi, 48 céntimos valor añadido en otras regiones y 1 céntimo es double content, ¿vale? Esto enlaza bastante con los resultados que comentaba Xavier. Esos 21.000 millones de euros que genera el comercio internacional en Euskadi equivalen al 31% del GDP. Creo que tú has comentado que la parte doméstica que se queda en los países es el 65%, ¿no? Bueno, pues el restante sería esto. En Euskadi el 69% es doméstico y el 31% sería el valor añadido que va a otras regiones. Y estos indicadores nosotros los podemos hacer, bueno, la descomposición de las exportaciones las podemos hacer en términos de valor añadido, pero también podemos calcular cuál es el factor content en términos de empleo. ¿Cuántos empleos se están generando asociados a esas exportaciones? En Euskadi, por ejemplo, es cerca del 34% del empleo en el País Vasco está relacionado con exportaciones, ya sea al exterior, al resto del Estado, a cualquier país. Mientras que para soportar nuestras exportaciones necesitamos un total de 530.000 empleos. Es decir, lo que vemos aquí es que nuestras importaciones son mucho más intensivas en empleo que lo que nosotros estamos aportando a la cadena de valor. Otra cosa que podemos hacer es reportar estos resultados en términos de cuál es el trade partner que hay detrás. Aquí obviamente vemos, claro, una de las limitaciones que tenemos nosotros es que cuando nosotros hicimos esto no existía la base de datos de IRIE y nuestros resultados son a nivel de país. No podemos decir nada a nivel de región, pero en el futuro quizás integrando las dos metodologías con la tabla multirregional que tenéis vosotros se puede decir mucho más. De hecho aquí, por ejemplo, en el caso de España veis que casi el 44% de las exportaciones de Euskadi son al resto de España, ¿vale? Pero nosotros realmente no sabemos a dónde son esas exportaciones. Sabemos que son a España, pero no sabemos de dónde. Y también se puede ver cómo el ratio componente, o sea, aquí veis la parte que es doméstica de las exportaciones de España. Esta parte es doméstica y esta parte es importada, que puede ser importada de otras regiones de España o de otras partes del mundo.
Y más o menos, dependiendo del tipo de país o del tipo de producto, esos ratios son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los servicios que Euskadi exporta a Irlanda, el 62% es valor añadido doméstico y el resto importado. Sin embargo, en los productos del refino que Euskadi exporta a Estados Unidos, el 39% es doméstico y el resto es importado. O sea, depende del tipo de producto que estás exportando, generas más valor añadido en la región o menos. Bueno, y respecto a la integración con otros países, la mayor parte de las exportaciones van al resto de España, como he dicho, el 44%, y el resto al 32% a la Unión Europea. También se pueden dar los resultados a nivel de sectores. Aquí lo que he hecho es, hemos agregado, porque si no eran demasiados sectores, y lo que sí que se puede ver en este gráfico es que 4 grupos de industrias generan el 86% del valor de las exportaciones. En particular son las industrias metálicas, la maquinaria, los servicios de comercio y transporte y el sector de la energía. Estos son los que la mayor parte de las exportaciones. También podemos ver del valor añadido de los diferentes componentes que tenemos en las exportaciones. Acordaros, en las exportaciones el 51% es doméstico y el resto es importado, es foreign value added. Podemos ver ese valor añadido a qué regiones va. Por ejemplo, en el caso de Euskadi podemos ver que el 51% es doméstico, 12% es valor añadido de la UE, 19% no UE, 18% resto del Estado. Y podemos ver que los partners, o sea, ¿dónde va el valor añadido? El 32% del valor añadido va a la Unión Europea, 24% a países de la Unión Europea y 44% a España. Lo mismo se puede ver con datos de empleo. No me voy a extender aquí. Y lo que se puede hacer también es descomponer esta parte doméstica, estos 21.000 millones de euros, en qué sectores de Euskadi se están generando. Porque lo que sí que puede ser es que tú estás exportando productos del refino, pero y eso lleva asociado un valor añadido, pero una parte será valor añadido en el sector del refino, otro es en servicios a empresas, otro será en trade, servicios de comercio, etcétera, etcétera. Porque el hecho de que tú exportes un commodity, un producto, no quiere decir que todo el valor que estás generando se genere en ese producto. Hay muchas empresas en la región que forman parte de esa cadena de suministro. Aquí, bueno, esta es la siguiente, es igual. Este es el destino de el valor añadido de Euskadi y el empleo, que más o menos los SER son similares, por el destino de las exportaciones. Y se ve que en la mayor parte, este 44%, va al resto de España, Francia el 10%, el 7% de Alemania, 4% Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y en general, en las relaciones de Euskadi con el resto de España, lo que están es soportando el 15% del valor añadido y el 15% del empleo. O sea, hay una dependencia muy alta del comercio, como es obvio, con el resto del Estado. Y el 10%, este es el 15% del PIB vasco, el 10% del empleo está relacionado con transacciones con la Unión Europea y el 5% con non-EU. Bueno, aquí veis lo que os comentaba antes de dónde se genera el valor añadido y a dónde va. Por ejemplo, el 21% del valor añadido generado por las exportaciones vascas es en el sector de las industrias metálicas y no metálicas, ¿vale? Sí, mientras que el 27% del valor de las exportaciones está generando por las exportaciones de industrias metálicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este 27% hay una parte que es de este sector, ¿veis aquí? Esta línea azul, pero también hay una parte que viene, por ejemplo, de este sector del M4, o una parte que viene de Trade and Transportation Margins. Es decir, las exportaciones de este producto, de Basic Metals, genera el 27%, y ese 27%, una parte es Basic Metals, otra parte es Trade and Transportation Margin, etc. Con el empleo sucede más o menos lo mismo. Y ya voy a finalizar con
una serie de conclusiones. ¿Cuál es el papel del comercio internacional en la economía vasca? Bueno, la primera conclusión es más bien metodológica, que el uso de bases de datos multirregionales input-output, como la que nosotros hemos utilizado o como la que se ha desarrollado en el proyecto AIRIE, son muy útiles a la hora de analizar las cadenas de valor y ver cuál es el papel de los diferentes países y industrias en esas cadenas de suministro y ver también cuáles son los impactos de ese comercio internacional en las economías domésticas. Y también para ver las dependencias, que esto enlaza mucho con lo que decía Xavier, y las vulnerabilidades. Nosotros podemos saber los inputs que nosotros intermedios que nosotros importamos y que soportan nuestras exportaciones, de dónde vienen, en qué medida somos vulnerables de determinadas regiones que pueden estar más expuestas a conflictos, a fenómenos extremos, o con cambio climático, etcétera. En el caso del País Vasco, como ya hemos dicho, las exportaciones en relación con el PIB son muy altos, pero eso no significa que todas esas exportaciones contribuyan directamente al GDP. Una parte son importaciones. En realidad, el 31% del PIB vasco está soportado por exportaciones y el 34% del empleo. De ese 31%, el 15% es exportaciones al resto del Estado, 10% a Alemania, sobre todo Alemania, en la Unión Europea, sobre todo Alemania y Francia, y el 5% no EU. ¿Cuál es la composición del valor de las exportaciones? Más o menos mitad es valor añadido doméstico, mitad es valor añadido extranjero. Como ya comentaba, por cada euro que exportamos, 51 céntimos se genera en el País Vasco y 48 céntimos es valor añadido en otras regiones. Esto significa que estos indicadores son más altos de lo normal cuando tú analizas esto a nivel de país. Cuanto más grande es una economía, estos indicadores son menores. Por ejemplo, si analizas una economía como la China o sobre todo como la de Estados Unidos, el nivel de integración vertical es mucho más pequeño, porque tienen muchas más partes de las cadenas de valor dentro del país. Nosotros somos una región pequeña comparada con lo que el marco que tenemos. Acordaros que es un marco de 65 países más Euskadi. Entonces, claro, eso representa un problema de escala a la hora de interpretar los resultados. Si estos datos los metes en un contexto como el que habéis hecho vosotros, ya la cosa cambia. Los indicadores seguramente van a ser mucho más parecidos. Bueno, ya casi voy a ir directamente a la última slide, que creo que es la que puede ser más interesante para vosotros, y son unas reflexiones que en torno al proyecto Expon AIRIE y este tipo de análisis de cadenas de valor. Como he dicho al comienzo de la presentación, creo que la información que se ha generado en este proyecto viene a rellenar una gap, una brecha que había en el conocimiento, y que abre la oportunidad para realizar este tipo de análisis de cadenas de valor detallados a nivel regional y expandir así el conocimiento en esa dirección. Y en este sentido, cosas que creo yo que se podrían hacer, pues, bueno, analizar las interrelaciones entre, en el caso de Euskadi, entre Euskadi y otras regiones europeas, y incluso entre las diferentes regiones europeas y el resto del mundo, porque por lo que entiendo la base de datos de AIRIE cubre las regiones europeas, pero más allá no hay flujos de comercio internacional detallados a nivel de país. ¿No? Vale. Bueno, esta es una de las cosas. Otra de los aspectos que creo interesante es identificar nichos para capturar un mayor valor añadido. Es decir, nosotros ahora tenemos cuál es la cadena de valor, la podemos partir en trocitos y ver en cada step dónde se está generando esos valores. La idea es de ver, bueno, qué parte estoy generando yo, qué parte están generando el resto, cómo podemos hacer para que nosotros o un grupo de regiones capturemos un mayor valor añadido. Y otro aspecto interesante que creo es identificar sinergias entre regiones. En qué medida las regiones que yo tengo a mi alrededor necesitan de los outputs que yo produzco y viceversa.
Y luego, por último, identificar y reducir la vulnerabilidad de las cadenas de suministro a fenómenos extremos, pues lo que hemos comentado, el COVID, Ucrania, cambio climático, etcétera. Yo creo que me ha ajustado el tiempo, ¿no? Bueno, pues esto es todo por mi parte y no sé si tendréis comentarios. Igual he ido demasiado rápido y se ha hecho corto. Bueno, lo primero, Iñaki, felicidades porque, bueno, los que hemos estado en el proyecto IRIE nos damos cuenta que es perfecta la presentación, en el sentido de que encaja perfectamente con las cosas que llevamos discutiendo casi 3 años y tampoco lo habíamos preparado mucho, o sea que te agradecemos mucho, sobre todo también esta reflexión final. Como tenemos bastante tiempo, yo tenía como 3 preguntas, con la intención un poco también de dejar cabos sueltos por si luego los queréis coger en la mesa redonda, donde le daremos un twist a todo esto de energía, de economía circular, etcétera, ¿no? La de hoy y la de mañana. Bueno, lo primero era contestar a la pregunta que soltabas. Efectivamente, nosotros en el proyecto IRIE, en la parte de generación de datos, hemos ido a desagregar a nivel región-región los flujos dentro del espacio UE27 más EFTA. Y luego, lógicamente, o cuando era posible, eso lo hemos intentado cerrar con los datos región-país o, si quieres, región-mundo, donde ese dato existía. Claro, el problema es que a veces el dato región-mundo no lo tienes. Por ejemplo, Sí. flujos de transporte de ferrocarril no lo tienes. Pero para las tablas input-output EU-regio sí lo tienes, porque como nosotros hemos trabajado sobre las EU-regio 2013 que desarrolló el JRC con PBL, ese mismo framework es el que hemos usado, lo hemos adaptado a Fígaro, y en ese sentido cada flujo región está luego cerrado con región país, es decir, tenemos a Estados Unidos, a Rusia, a China, y luego tenemos un rest of the world. O sea que al final sumamos Fígaro. O sea que en ese sentido, no sé si con eso te contestaba ahí la Sí, duda. perfecto. Vale. Luego, las preguntas que me surgían, la primera, claro, dices, me decía Xavi, oye, esto es muy interesante a nivel región-región. Digo, claro, ahora teniendo las tablas interregionales, claro, uno de los temas que nosotros hemos podido producir, los escenarios que nos han dado tiempo, pero hay muchas preguntas que quedan todavía por contestar. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de las cadenas globales de valor, y claro, cuando empezamos el proyecto todo el mundo habla de las cadenas globales de valor, y cuando hemos acabado el proyecto todo el mundo está hablando de los acortamientos de las cadenas globales de valor. Y entonces hemos tenido que pegar un poco de giro en el proyecto. Entonces, cuando hablamos de acortamiento, y también ahí te lanzo pregunta como experto de cadenas globales, veíamos dos discusiones. Una es el acortamiento en el sentido de reducir el número de pasos intermedios de partes y componentes que viajan por el mundo hasta que tú generas el flujo final. Y luego una dimensión, si quieres, de contexto climático. Es decir, oye, yo quiero acercar mis proveedores al mercado final. Si hay una compatibilidad entre reducir las emisiones vinculadas a que esas partes y componentes viajen por el mundo y reducir sus emisiones, si eso es compatible con que no perdamos mucha eficiencia. Entonces, bueno, esa sería una pregunta. Claro, ahora, al tener origen-destino ya más detallado, ya podemos tener el kilómetro embedded en cada parte y componente que incorporas. Y por tanto, el footprint de esa cadena global también puede ser deducida. Esa sería una pregunta. La otra pregunta o reflexión, sí, pero pregunta, claro, ahora estamos, por ejemplo, en este debate de la energía, el shock energético y el tema de la inflación. Y vemos que, no sabemos si con fundamento o no, nos dicen la electricidad como producto final está subiendo muchísimo, pero todo es porque está subiendo el input principal
que es el gas y la energía y el petróleo. Claro, entonces, ¿hasta qué punto con las herramientas de las tablas podemos también decir algo en el campo de la inflación? Es decir, de cómo el shock que se transmite en tus importaciones, luego tú lo estás transmitiendo a tu producto final y cómo incide en el valor añadido. Y bueno, por ahora seguro que luego se me ocurren más cosas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Respecto a la base de datos, has comentado que utilizáis Figaro. Cuando nosotros realizamos esto no teníamos Figaro, pero si lo hubiésemos hecho ahora, lo haríamos con Figaro. Y de hecho ahora nosotros en el Center for Climate Change, el BC3, tenemos un contrato ahora con el Joint Research Center en el que lo que estamos haciendo es las tablas de Figaro desagregarlas a más sectores. Es decir, porque ahora el Figaro tiene 65 sectores, que 65 creo que son. Nosotros estamos yendo a casi 200 sectores. Eso quizás de cara al futuro podría ser interesante. No sé en qué medida eso encaja con los datos que vosotros tenéis de comercio internacional, pero también podría ser interesante y sobre todo pensando en lo que viene el tema de la mesa redonda de esta tarde de economía circular. Para hablar de economía circular hay que ir a mucho más detalle. Los 65 sectores con los que trabajamos nosotros la verdad es muy, bueno, en este caso eran 35, es algo muy reducido a la hora de identificar estrategias, por ejemplo, de economía circular, de simbiosis entre industrias, pues que el residuo de una pueda ser el input de otra, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo lo dejo ahí. En el futuro, Figaro va a estar ahí. En diciembre o en enero se va a publicar, va a estar Open Access y va a ser el propio JRC el que se va a encargar de actualizarla. Y también va a tener extensiones ambientales, que es otra parte muy importante. Es una tabla multirregional, input-output, a nivel de país, no tiene regiones, pero va a tener extensiones ambientales y socioeconómicas. Vas a tener el empleo, las emisiones, el consumo de energía y demás, que para determinados tipos de análisis puede ser muy útil. Respecto al acortamiento de las cadenas de valor, el tema del transporte, yo creo que ese trade-off entre eficiencia y luchar contra el cambio climático y otra cosa, reducir la vulnerabilidad a shocks externos, porque nos hemos dado cuenta, sobre todo después de la pandemia, que no teníamos control, por ejemplo, sobre los microchips, que estaban concentradas la producción en dos países en el mundo, y somos muy vulnerables a disrupciones de esas cadenas de suministro. Claro, desde la perspectiva de la eficiencia puede que en el corto plazo y de la maximización de beneficio empresarial puede que lo óptimo sea deslocalizar y concentrar, pero en el medio plazo vemos que eso puede que no sea la mejor estrategia. Entonces, siempre está ese trade-off respecto a la eficiencia y la vulnerabilidad a shocks, y por otro lado está la parte del cambio climático. Está claro que uno de los, si queremos llegar al objetivo de neutralidad climática que ha planteado la Unión Europea para el año 2050, una de las cosas que vamos a tener que hacer es reducir las emisiones en el sector transporte. Es uno de los talones de Aquiles de la política climática europea. La descarbonización en el sector eléctrico va a ser relativamente sencilla, en los edificios también, y el gran talón de Aquiles va a ser en la descarbonización del transporte, y dentro del transporte de mercancías. No es solo acortar las distancias, pero también transportar de otra forma y hacer otro tipo de logística. Y yo creo que esta es una de las cosas en las que tenemos que pensar en el futuro. ¿Cómo podemos hacer para reducir las necesidades de movilidad y mover las mercancías, sobre todo, de otra forma? Comentabas el tema de los precios. Aquí hay dos partes, y en el caso concreto de los precios energéticos de los precios energéticos y los precios de la electricidad. Yo creo que los modelos que nosotros hacemos, modelos multirregionales, input, output y demás, son útiles a la hora de ver cómo cambios en los precios de los inputs pueden traducirse en cambios de los precios de los outputs finales y cambios relativos en los precios entre diferentes países, etcétera. Aquí lo que pasa es que necesitas antes, en el caso, por ejemplo, que comentabas del precio de la electricidad, necesitas ir un paso anterior y ver cómo se fijan esos precios de la electricidad.
porque si tú vas directamente a un modelo input-output, el modelo input-output te va a ir a coste medios, no al coste marginal. Entonces, lo que habría que hacer es, bueno, vamos a calcular fuera de un modelo input-output cuál es el precio marginal y a partir de ahí vemos cómo se traslada el precio a través de las cadenas de suministro hasta los productos finales. Y otro aspecto es el tema del pass-through. Hay que hacer siempre también asunciones de en qué medida los sectores son capaces de esos precios, de ese incremento en los precios de sus materias primas, son capaces de trasladarlos por las cadenas de valor, o si lo que hacen es reducir beneficios. Si reducen los beneficios, en principio no hay inflación, o reducen los salarios. En principio eso no genera inflación, genera otro tipo de problemas. Ahora lo que estamos viendo es que hay mucho pass-through, porque básicamente todas las economías están en la misma tesitura. No es el precio de la electricidad en España o el precio del gas en España, es el precio del gas o de la electricidad a escala global. Entonces hay mucha más facilidad para pasar el incremento de los costes. Pero sí que creo que modelos estáticos y sobre todo modelos un poco más sofisticados, modelos dinámicos, econométricos, input, output y demás, sí que son muy útiles a la hora de analizar estos efectos de los cambios en los precios. No sé si es esto a lo que te referías. No sé si hay alguna otra cuestión. Sí. Hola, buenos días a todos. Andrea Conte, del OTRC, ya que habéis mencionado varias veces los datos OTRC, o permitirme una clarificación sobre el tema regional y nacional, en el sentido que las dos informaciones que estáis proporcionando es correcta, aunque las bases de datos fueron diferentes al principio, en el sentido que la base a que se refiere Carlos es la base de sistema integrado de input-output a nivel NUTS-2 para todas las regiones europeas, que se desarrolló en el contexto de la actividad que hacemos con el modelo de Impact Assessment, Rómulo, exacto. Y se desarrolló al tiempo en conexión con la estima de trade que hizo la PBL, que no necesariamente estaban vinculados a la, llamamos la estadística oficial, a la Figaro. Ahora, en estos tiempos, entonces el trabajo que habéis hecho, Carlos, es muy importante a la hora de conectar el nivel nacional y regional, y es algo donde ahora mismo estamos trabajando, por ejemplo, en el marco del update a los datos del 2017. El trabajo que hiciste tú, Iñaki, con José Manuel y compañeros fue partiendo de la nacional. Eso es. Exactamente. Ahora lo que estamos intentando, os proporciono esta información como TRC, en el marco de una nueva reorganización que hemos tenido, ma sobre todo en el marco del update de los datos al 2017, y sobre todo porque Figaro es más y más estadística oficial, integrar la dimensión regional complesiva por toda la NUTS 2 y la dimensión nacional. Así que es la posibilidad entonces de proporcionar a la comunidad de investigadores datos que son coherentes lo más posible entre varios niveles de gobierno. La experiencia que habéis tenido, que habéis desarrollado en este proyecto, en este sentido es fundamental. Entonces, para nosotros también. Entonces, a la hora de trabajar conjuntamente, cuando habrá el update de los nuevos datos, lo que habéis desarrollado es útil por esta finalidad. Y compartiendo experiencias es importante para salir con los datos que son lo más affidabili, precisi posible. Gracias. Buenos días. Bueno, gracias por la presentación. Yo no soy experto en estos temas, ¿vale? Pero bueno, quería preguntaros o sondear. Navarra, ¿no? Has puesto el ejemplo de Mercedes, del Avito. Me parece muy interesante. Navarra tiene el Polo de Volkswagen. Yo tengo dos preguntas o dos reflexiones. La primera, si podemos, no sé hasta qué punto, mezclando esto que tú traes con el tema de los flows of capital, ver quién se queda al margen. ¿Quién se queda al margen? Porque en una inversión, y quizá el sector automoción en Euskadi y en Navarra son distintos, hay más empresa de capital propio en Euskadi y por tanto quizás se queda más parte de capital, ¿no? El resultado de capital.
este es un punto que no sé si mezclando las dos cosas se puede conseguir. Dos, me parece muy interesante en el valor agregado exportado descubrir cuáles son los nichos que generan valor añadido no tan obvio como son esos servicios intangibles o apoyo, porque ahí hay fortalezas regionales que quizá se esconden detrás de una gran marca, ¿no? Como los vehículos, ¿no? Pero quizá haya puntos, no lo sé, donde pudiéramos encontrar fortalezas regionales que son transversales y que pueden dar apoyo a otros sectores y que yo creo que una región que quiere mejorar su diversificación al riesgo en distintos sectores puede ser una buena base para diversificar la economía en alto valor añadido. Bueno, es un poco dentro de que me parece muy sugerente y me vienen muchas ideas, pero lanzo estas dos. Gracias. A ver, respecto a la primera, me parece muy importante y muy interesante lo que has comentado. De hecho, nosotros no lo hemos hecho porque no tenemos esa información. Nosotros tenemos los componentes del valor añadido. Nosotros sabemos qué parte de ese valor añadido se genera en Euskadi es compensación a los trabajadores, operating surplus, impuestos netos a los productos, pero del operating surplus nosotros no sabemos dónde va eso. Y eso es muy interesante. Sé que en otros contextos ese tipo de información se ha incluido en modelos input-output, sobre todo para ver la responsabilidad de las compañías en las emisiones globales, pero de la misma forma se podría hacer incorporar esa información en este tipo de análisis, información de dónde van esos flujos de compensación al capital, para destilar un poco más los resultados. Porque está claro, es operating surplus que se genera en Euskadi, pero puede que se quede ahí o puede que no. Eso me parece muy, muy interesante. Y la otra reflexión sí que también es, creo que es una vía de mejorar este tipo de análisis y tratar de entender un poco mejor cómo las exportaciones se soportan no solo en el que está exportando, sino también en un tejido que puede estar más o menos integrado, pero que siempre hay ciertos spillovers de las exportaciones, y tanto a nivel de la propia región como en las regiones que están cercanas también. Carlos. Funciona así. Según hacías la pregunta, me venía a la cabeza... bueno, claro, en este proyecto varios tenemos dos chaquetas, ¿no? O sea, la del proyecto y luego la chaqueta académica, y entonces estamos empezando a darle una vuelta de tuerca más a las cosas que hemos hecho en el proyecto. Entonces, una de las vueltas de tuerca que estábamos haciendo, en el proyecto hicimos la estimación del impacto de la COVID y de los fondos Next Generation. Y entonces, para darle un twist adicional en la reflexión, o sea, de cara a la publicación de un artículo, vimos la aportación que había hecho recientemente Dassenbacher, Barlos, etcétera, en el Journal of International Economics en 2022, o sea, de ayer. Y justo lo que hacen es eso, una vez que han calculado los efectos directos e indirectos, llegan al nivel de renta, y el nivel de renta, con un modelo país-país, utilizan unas matrices de FDI, o sea, de inversión directa, y de remittance, o sea, de envíos de rentas, para construir una segunda derivada de dónde acaba enviando, dónde acaba la renta generada por las multinacionales que participan en las cadenas globales de valor. Entonces, con la idea de que en el proyecto nuestros compañeros de Grecia han desarrollado unas matrices absolutamente innovadoras de FDI interregionales y de remittance a nivel interregional, nosotros cogíamos los flujos de COVID y los fondos Next Generation aplicando distintas hipótesis de reparto, y al final calculábamos la segunda derivada de dónde acaba la renta. Y llegamos a cosas que nos tiembla un poco la mano a la hora de mandarlo a una revista. Porque, por ejemplo, Luxemburgo o Suiza o Londres acapara un porcentaje tremendo de las rentas que los europeos, en un esfuerzo enorme, estamos haciendo para rescatar a las regiones que se han quedado dañadas
por la COVID y nos estamos dejando las pestañas en el fondo Next Generation y esos dineros no están acabando al final, en la segunda derivada, en los lugares donde se ha producido ese daño, sino en los lugares donde están los headquarters de fondos de inversión, bueno, lo que todos tendríamos en la cabeza, Sí. es decir, los lugares de decisión de las grandes multinacionales y de los flujos de capital. Claro, esa segunda derivada, no sé si académicamente es atractiva, políticamente es un poco hot patata. Pero bueno, que se puede hacer con esas matrices, se puede hacer. A mí me parece súper interesante y de hecho hace poco estaba reflexionando en el centro donde yo trabajo sobre el tema de los impuestos que se querían poner ahora, bueno, que se están poniendo a nivel europeo a las eléctricas. En realidad, a los beneficios extraordinarios de las eléctricas por toda Europa. En realidad, ¿a quiénes estamos poniendo realmente los beneficios? Porque, por ejemplo, en el caso de España, todas las eléctricas, la mayor parte del accionariado es extranjero. O sea, son fondos de inversión extranjeros, los BlackRock, los típicos, los grandes nombres, o incluso en el caso de España hay una empresa que la propietaria es una empresa italiana. Estas cosas porque una empresa tenga la sede en Bilbao o en Madrid, eso no quiere decir que los propietarios sean de esa propia región. Otra cosa es el tema porque al final tú estás tocando de una parte del valor añadido, pero ellos puede que toquen luego la otra parte, que es la compensación a los trabajadores, y la cosa es mucho más complicada. Y también el caso de los fondos de desarrollo y los fondos de recuperación. Una parte es el operating surplus, que mucho se te va a escapar, pero también vas a generar empleos y valor añadido en términos de compensación a los trabajadores, que también eso sí que se va a quedar. Pero sí, la reflexión esa de dónde va realmente todo ese dinero que se está poniendo encima de la mesa sí que me parece muy, muy interesante.